DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición de TV, culminando un día importante en la Cámara de Diputados. Finalmente, en la situación grave institucional que se vive en Jujuy, la crisis que se vive por la represión, por la violencia, por la constante y permanente protesta por parte de sectores importantes del pueblo jujeño, llegó al Congreso de la Nación de manera formal, había participado, había estado presente en el recinto, había estado también en conferencias de prensa, pero ahora, a partir de la iniciativa de esta diputada, Leila Chaer, diputada de la provincia de Jujuy, del Frente de Todos, se impulsó la convocatoria a la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos, la comisión, podríamos decir, más intrínseca de la Cámara de Diputados, la que se ocupa principalmente de lo que pasa acá, de cómo se ordena y se organiza esta Cámara, que es la única habilitada para discutir la posibilidad de armar nuevas comisiones. Eso es lo que propone Leila Chaer, una comisión bicameral que investigue, tal como se hizo con el ARA San Juan, tal como se hizo en su momento con la AMIA, tal como se hizo en otro tiempo con la deuda externa y con muchas otras situaciones, las privatizadas, otros procesos que se han dado y que el Congreso ha necesitado tener una vigilancia sobre esto. ¿Qué está fundamentando la diputada Chaer? Bueno, que a partir de varias denuncias internacionales y varias denuncias también en la justicia argentina, hay una colisión de derechos entre la Constitución que se aprobó en Jujuy con la Constitución Nacional respecto principalmente al derecho a la protesta, uno de los principales derechos consagrados en la Constitución argentina, que por el texto que se terminó aprobando en Jujuy está en discusión y en tensión. No tiene el carácter de reconocimiento de derecho que le consagra la Constitución argentina. Así que eso sucedió hoy con muchos invitados, con víctimas de la violencia y la represión, con víctimas de los abusos policiales que se estuvieron viviendo hace un mes ya en la provincia de Jujuy. Todo eso lo vamos a comentar hoy porque fue un hecho muy importante. Y vamos a hablar con varios diputados, como siempre, intentando entender un poco cómo está el panorama. Falta muy poco para las elecciones, este domingo no, el próximo vamos a estar votando y a eso de las 9:15 de la noche vamos a saber el resultado, la tendencia irreversible. Estos diputados van a hablar con nosotros y con nosotras aquí, la diputada Susana Landricini de la provincia de Río Negro, del oficialismo, igual que Ramiro Gutiérrez, diputado de la provincia de Buenos Aires, también del oficialismo. Con una vamos a hablar de energía y de economía, con el otro vamos a hablar del juicio político, porque es uno de los diputados que participa de esa comisión. Primero que nada, tomando un poco de aire, porque me metí así quinta. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Contame ¿Cómo está? algo, Le estaba escuchando atentamente, además. 10 días faltan ya en este reloj, exactamente nada, hasta las PASO nacionales del 13 de agosto. Bueno, venimos con días bastante intensos, digamos, en términos políticos y con algunas cuestiones que están todas vinculadas a la campaña. Por una parte, el trabajo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento aquí de la Cámara Baja, que afronta un tema que, digamos, de algún modo impacta directamente en la coyuntura y tiene que ver con la situación en Jujuy. Pero bueno, también nos encontramos con algunos posicionamientos en las internas del oficialismo y también de la oposición. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Antonio Ricovené? Amanda Alma, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Acá tenemos información para comentar respecto de lo que fue la comisión de hoy, donde la oposición pegó el faltazo, no decidió no participar de la comisión que presidía Paula Penaca, más allá de tener 15 representantes, 14 de Juntos por el Cambio y Graciela Camaño. Ninguno de ellos estuvo durante toda la jornada. Sostienen que no es momento y es innecesaria la creación de esta bicameral. Sostienen que es parte del juego político que quiere poner el oficialismo para marcar la tarea de Gerardo, para criticar, mejor dicho, la tarea de Gerardo Morales, algo que no avalan y por eso no estuvieron.
Hay que decir también que en las inmediaciones del Congreso ayer llegó lo que se conoce como el Tercer Malón por la Paz, Exacto. una movilización que replica la historia del movimiento indígena argentino viniendo desde Jujuy en una caminata larga que salieron hace una semana y que estuvieron, bueno, obviamente parando en distintos lugares del territorio argentino para denunciar principalmente la no consulta de los pueblos originarios en la reforma constitucional, también el avasallamiento de los territorios, que hay una demora que hoy entendemos por qué se da, ¿no? De la implementación de la ley de las propiedades comunitarias de los pueblos originarios, la 26.160, que es la que hace ya 15 años está aprobada y los territorios tienen que poder regularizar su situación a partir de la implementación que la hacen las provincias, ¿no? Y hay un trabajo que le costó, de hecho, el cargo hace pocos meses atrás, a fines del año pasado, a Magdalena Darda, que era quien dirigía el INAI y fue muy criticada, bueno, también por avanzar con la ley sobre todo, ¿no? Que es una gran deuda que tiene el Congreso, y hoy también marcaron otra deuda importante, que es que no existe ninguna comisión que se ocupe de los pueblos originarios en el Congreso de la Nación, una demora injustificada, ¿no? De la Organización Democrática Argentina, y lo reclamó nuevamente la diputada Verónica Caliba, quien ha presentado en su momento junto con Alcira Figueroa, y que representó para que, bueno, tengan un lugar de reconocimiento, la preexistencia de los pueblos, que lo consagra la Constitución, pero bueno. Sí, era en la creación de dos comisiones. Somos demasiado blancos nosotros para Además, poder mucho aceptarlo, blanco en esta parece. mesa. Todo acá en este Congreso, aparentemente. Tenía previsto el tratamiento, bueno, de modo informativo de la creación de estas dos comisiones. Del Tercer Malón, bueno, tuvimos a 2 representantes hoy en la jornada de hoy. Y también un testimonio importante de una de las personas un joven de 17 años que perdió el ojo en las protestas del 20 de junio en Jujuy. Estamos hablando de Lian Mijael Lamos, que contó los testimonios respecto no solamente al momento que lo va a marcar de por vida, sino contando el accionar de cómo era el trabajo de la policía durante esos días, ¿no? 5 personas perdieron los ojos por ahora. Bueno, todavía algunos están tratando de recuperarse de las heridas graves que han tenido, pero ya se puede reconocer a partir de el proceso también de relevamiento que han hecho las organizaciones sociales y que hoy denunciaban que 5 personas fueron afectadas con esta modalidad que se va repitiendo, ¿no? En Chile la vimos mucho porque fueron un montón de personas que fueron atacadas directamente a la cara por las balas de goma, pero también recuerden cuando fue en el 2017 la represión acá en las inmediaciones del Congreso por la reforma de la fórmula jubilatoria. 18 personas perdieron los ojos en ese contexto. Totalmente. Así que los ojos están... No, bueno, eso habla también de una decisión operativa de las fuerzas de seguridad que no han sido interpeladas por el poder político, especialmente de las fuerzas de infantería, de apuntar directamente a los ojos. Sí. Digamos, es un hecho que ha sido materia de denuncias internacionales en el caso específico de Chile. Disuadir. Exactamente, en el caso específico de Chile, a partir de lo que implicó la represión a los jóvenes chilenos, especialmente en las movilizaciones de los últimos años. Y uno de los hechos más patentes fue eso, que los carabineros chilenos apuntaban directamente a los ojos. Lo importante también de la reunión de hoy, lo que tenía previsto era no solamente recordar lo que fue la represión del 20 de junio en Jujuy, sino repensar que la reforma constitucional aprobada por la legislatura de Jujuy prevé muchos más de este tipo de accionarios de la policía en cuanto se desarrolle la protesta social en la provincia. Exacto, así que la comisión no pudo sesionar como se esperaba, no pudo dictaminar los proyectos porque no sé si estaban todos presentes en la comisión del día de hoy para avanzar en el proceso también de llevarlo al recinto, ¿no? Pero bueno, un primer proceso informativo, por lo menos recepcionando por primera vez, después de un mes y 10 días, ¿no? Un mes y medio casi. Totalmente. De los hechos. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Hubo en la última sesión un cruce fuerte entre los diputados del oficialismo y la oposición respecto a Jujuy. Y también recordemos la denuncia que presentó José Luis Espert contra los diputados del Frente de Izquierda por participar de las protestas en Jujuy, que también fue parte del debate en el recinto, ¿no? Sí, da la sensación que el oficialismo, de conseguir por lo menos que estén los 16 que integran la comisión, los 16 del Frente de Todos que integran la comisión, van a poder conseguir despacho para avanzar en una
en una próxima sesión. Lo cierto es que hoy fue una larga jornada informativa con 10 expositores, entre los que estuvo también Pérez Esquivel. Sí, que estuvo en por Zoom. videollamada, ¿no? Sí. Videoconferencia. Sí, donde contó también la importancia de garantizar, ¿no? De que las fuerzas de seguridad sean garantes de que la protesta social se dé en las condiciones de un marco normativo democrático y demás cuestiones que fueron planteadas en el día de hoy, y vamos a ver si Paula Penaca puede convocar nuevamente a la comisión para dictaminar. Lo que sí genera esto, y lo vamos a ir escuchando seguramente en las próximas horas por parte de la oposición, algo comentábamos ayer, Antonio, que se vivió también en la comisión, en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, bueno, plantean la oportunidad para este tipo de debates y, por otro lado, la tensión que se genera y se profundiza con la oposición para lograr 129 un día en cualquier momento y sesionar. Y en un momento en donde además las perspectivas de poder volver a sesionar en medio de este escenario son bastante complejos, ¿no? Pero también es cierto que en el caso de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento hay algunos temas que no se han tratado, que han quedado un poco en un segundo plano, como por ejemplo los expedientes abiertos para investigar el accionar del diputado Gerardo Milman. Es verdad que se había presentado, que la diputada hoy estaba, Mara Brauer fue una de las que lo impulsó, ¿no? Encabezando la lista. Y a de eso diputadas. sumado la denuncia de un juez también, que lo denunció por otro hecho. Eso abrió un expediente el año pasado. Ese expediente de investigación corre por cuenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Ya desde aquel momento, bueno, había muchos interrogantes respecto a cómo podía avanzar. No se supo más nada. No, la comisión se juntó principalmente para esto, ¿no? Entiendo Sí. que lo que impulsó además este encuentro del día de hoy, más allá del proyecto que, bueno, se venía presentando y que hay una preocupación particular, es la presencia de referentes de los pueblos originarios que marcharon hasta aquí, hasta la ciudad de Buenos Aires, y ayer rodearon el Congreso, se instalaron frente a tribunales y están acampando frente a la casa de Jujuy, ¿no? Me parece que ese movimiento fue lo que suscitó la posibilidad más concreta a una semana de las PASO de hacer esta reunión. Vamos a repasar lo que decía, si les parece, el Premio Nobel de la Paz, que estuvo participando hoy de manera virtual. Como decíamos, es una persona muy grande ya, Pérez Esquivel, ¿no? Tiene más de casi 90, me Casi parece. 90, creo. Lo hemos visto en algún momento, en algún acto de reconocimiento que estuvo físicamente, pero no quería dejar de dar su testimonio porque fue también quien viabilizó, es parte también de la Comisión Permanente contra la Violencia Institucional, pero viabilizó muchas de las denuncias que llegaron, por ejemplo, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además le han planteado al Estado Nacional que de algún modo intervenga para frenar la represión en la provincia de Jujuy. Lo escuchamos. Hay que revertir esta situación y los diputados y diputadas deben ejercer el derecho de los pueblos originarios, porque esto nos afecta a todos y todas. Así que toda mi solidaridad y apoyo a los pueblos originarios que están ahí presentes, porque no es únicamente el problema en Jujuy, es lo que estoy planteando es a nivel nacional. Las democracias que estamos viviendo son democracias delegativas, donde después los que nos gobiernan tienen todo el poder de decisión sobre los bienes y recursos del pueblo. El dueño de los recursos es el pueblo y se debe respetar sus derechos. Así que les acompaño, les traigo toda la solidaridad y también espero que los diputados y diputadas presentes respalden y acuerden con los pueblos originarios sus derechos. Esto es democracia. Quiero recordar, y ahora que estamos en campaña electoral, que democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. A 40 años de la vigencia del Estado del Derecho, tenemos que trabajar para fortalecer las instituciones democráticas que tienen que ver con los derechos humanos y el derecho de los pueblos. Así que un fraterno abrazo solidario y desde ya vamos a seguir acompañando
al pueblo argentino, a los pueblos originarios que son parte de todo esto, y que se termine la represión, porque como bien dijo un hermano que habló anteriormente, hay una fuerte represión a los pueblos originarios, pero también a los docentes. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad a los pueblos. La voz del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, justamente, que estuvo participando a la distancia de este encuentro. Un rato antes había estado hablando uno de los referentes, también de manera telemática, podríamos decir, uno de los referentes de los pueblos originarios, hizo un repaso de la historia de los genocidios en Argentina para encuadrar un poco el contexto, ¿no? No se está hablando solamente de la situación específica que se está viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, sino, bueno, volver a poner sobre la mesa el racismo estructural que tiene Argentina y que tiene también su constitución legal, poniendo nuevamente en el centro un debate que es cómo van a relacionarse con los pueblos originarios, los estados, por el litio, ¿no? Que es parte de la clave. Acá hay un desconocimiento, en definitiva hay un avasallamiento de esos derechos preexistentes. Totalmente. Pero bueno, es algo que también va de la mano con algo que hemos venido contando y que tiene que ver con la aplicación de la legislación ambiental también, ¿no? Porque algo similar sucede en donde se cruza tanto el reconocimiento de los derechos ancestrales como algo vinculado a la Constitución de 1994, que precisamente todos los temas vinculados al subsuelo y especialmente a los recursos naturales pasan específicamente por la provincia. Exacto. Eso explica en parte la coyuntura actual política que atraviesa la provincia de Jujuy luego de la reforma parcial de la Constitución. Y también la discusión sobre la consulta. No hay que hacer un como sí en la consulta, sino incorporar de una manera más eficaz y más realista a los dueños originarios de todos estos territorios, que son las comunidades originarias. Algo también de lo que hablábamos en su momento con la diputada Caliba, cuando nos comentaba las dificultades para la implementación en su provincia, en Salta, otra de las provincias con una gran demora en el reconocimiento de las carpetas que se le tienen que entregar a los pueblos originarios de reconocimiento de sus tierras comunitarias, justamente es esa relación, ¿no? Cómo no se agilizan los trámites para que se puedan reconocer y delimitar los territorios, entender que esos territorios son un poco más móviles que fijos, que son áreas, Una de las más que partes más zonas. difíciles de esa discusión. Exacto, ¿no? Solo tercian ahí a favor los antropólogos. Exacto, y ahí también, bueno, dar para atrás el proceso en los institutos locales y la autoridad de aplicación, que es el INAI, el Instituto Nacional de Estudios De Asuntos de Indígenas. Asuntos Indígenas, exactamente. También pasaron otras comisiones, veníamos comentando eso, porque un poco esta semana, bueno, empezó desde el martes con una serie de encuentros bastante potentes, no solamente por la presencia de quienes han participado, ¿no? Ayer también con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, y pensando también en correlatos con toda la información que se dio en estos días, hay ahí también un trabajo importante para poner sobre la mesa de lo que va a ser la negociación con la oposición. Tienen todos frentes abiertos, el oficialismo, muy tensionantes, ¿no? Para poder encontrar un hilo conductor que los lleve a una sesión, a una puerta, un camino, digamos, de hoz amarillo, un poco más. Al menos hasta el 13 de agosto. Eso va a ser determinante. Exactamente. Sí. Eso por un lado. Y por otra parte, porque hay un dato importante. Hubo un intento para sesionar que finalmente no prosperó. Y eso, bueno, ya marca que al menos en el marco de este escenario, a 10 días de las PASO y con esta perspectiva, bueno, al menos por lo que he podido hablar con diputados y diputadas, si hay una sesión va a ser indefectiblemente la prevista para el 23 de agosto, que es para discutir precisamente los cambios posibles o no a la ley de alquileres, pero con una iniciativa a partir de un planteo Juntos por el Cambio para buscar su derogación. Así que en ese contexto parece que el próximo round en el recinto recién va a ser el 23. Sí. Incluso tratándose los temas que se vieron en el día de ayer respecto a
la nueva ley de datos personales y respecto a licencias parentales, son dos temas que en principio hay voluntad de Juntos por el Cambio de trabajar sobre ellos. Hemos visto cómo Karina Banfi insistió en distintos momentos con esta actualización de la ley de datos personales y demás cuestiones, pero parece ser que no es el momento indicado para tratar este tipo de normativas. Sí, eso marcábamos ayer, ¿no? También que hay una percepción también desde la oposición, no solamente por la cercanía de las elecciones, sino por el proceso de término del mandato, ¿no? También hay procesos de debate que requieren mayor profundización, que requieren mayorías más consensuadas en definitiva, porque son políticas que trascienden los gobiernos y que la oposición se vea en estos 4 meses que quedan entre las elecciones de paso, las generales, si hay un balotaje cercana al gobierno, le resta para su proceso de diferenciación, ¿no? Entonces no va a haber mucha instancia para encontrarse de acuerdo en proyectos tan estructurales. Algo que pasa en año electoral, digamos, ¿no? Sí. Algo Sí, que nada pasa nuevo, mucho en el digamos. año electoral, que me parece a mí que va a tener la diferencia, especialmente, de la discusión de la ley de alquileres, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que ahí, ¿Vos decís que se va a dar esa sesión? y si no, también es un termómetro. Claro. Algo que también... Sí, y va a tener un impacto respecto al resultado electoral. Sí, Si claro. sale muy aireoso Juntos por el Cambio, va a venir mucho más envalentonado me parece. acá el 23 para hacer su sesión. Totalmente. Claro. No, algo que también decíamos recién, ¿no? La imposibilidad o la dificultad, mejor dicho, de mostrarse cerca del gobierno es algo que aumenta también en la interna que adelanta Juntos por el Cambio que ya está llevando a cabo, ¿no? ¿Quién es más antigobierno de algún modo? Claro, sí, y además también pensaba dentro de las propias posiciones al interior de Juntos por el Cambio, el resultado de la interna también le va a dar una pauta de qué posición va a ganar en definitiva en el planteamiento entre la derogación, si bien no hay posibilidades de aprobar una derogación porque se requiere una mayoría especial, pero sí... ¿Quién va a manejar la batuta? Profundizar, digamos... Si va a ser más ritondista o los penatos... Claro, o más radical en un punto que desde la perspectiva del PRO. Pensemos que también quienes aportaron las propuestas para la derogación son diputados del PRO, son referentes importantes como Lombardi, ¿no? Como Finocchiaro, que Como Todos plantearon sumergidos esos. en la campaña. Luciano Laspina, directamente, Luciano el asesor Laspina. económico principal de Patricia Bullrich. Exacto, entonces hay que ver también si ese espacio termina triunfante, como está la expectativa puesta por las encuestas. Bueno, también me parece que dentro de ese espacio va a primar más una posición un poco más dura. Y también tenemos que ver cómo se van a mover los bloques del centro, los aliados, respecto con lo que puede llegar a ser el resultado electoral. Digo, si sorprende con una victoria de Juntos por el Cambio, no nos debería extrañar que capaz que vemos a los diputados de Río Negro, de Neuquén, de Córdoba, más interesados en tener una postura con el potencial Cercana. ganador a la elección definitiva general de octubre o un balotaje en noviembre. Más o menos, porque hay que ver si tienen sobrevida electoral. ¿Qué va a pasar con esa ¿Quién pasa el 1 y cómo angosta no? avenida del medio? Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque una de las grandes preguntas es con esa franja, ¿cuál va a ser el desempeño electoral que van a tener? Una de las preguntas pasa por el socialismo, también por el labañismo. Algunos diputados que concluyen mandato se enfrentan con un escenario en donde, bueno, van con la boleta Schiaretti-Randazzo, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, Schiaretti no juega un candidato a gobernador, por ejemplo. Así que en ese contexto hay que ver si este escenario de las PASO también deja o anticipa en un escenario de posible extrema polarización qué es lo que pasa con esos jugadores. Sí, y también hay que plantear en ese sentido cómo avanzar, ¿no? En un proceso donde también hay proyectos que son bastante estructurales o proyectos que han quedado acordados en su momento respecto al ámbito de la salud, que parecían ser los posibles para alguna sesión, y después de las PASO, muy rápidamente llega el 15 de septiembre y llega el presupuesto inmediatamente. Así es. Después, y al poco tiempo, 15 días más tarde, son las elecciones. ¿Cómo va a ser el debate del presupuesto este año? Bueno, es para alquilar balcones, vamos a ¿Qué ver. es que hay? Sí. ¿Qué sé O yo? la campaña se lo come.
Si es que hay que- O la campaña se lo come y el debate pasa a un segundo plano. a diciembre. Por completo, o directamente, como pasa en este escenario también, que parte de la discusión presupuestaria, el sector que salga más beneficiado, si es la oposición, bueno, va a plantear de que ese presupuesto en realidad es una serie de definiciones que posiblemente van a quedar en manos Claro. del próximo gobierno de turno, ¿no? Así que esa es otra de las preguntas también en torno a esta situación. Así que el primer desafío va a presentarse el 23 de agosto con la convocatoria, una sesión que ha hecho la oposición. Tienen que juntar 129 diputados para sesionar. No les está haciendo fácil, no solamente porque el número de diputados de Juntos por el Cambio no le faltan 13 para llegar y hay dificultad muchas veces para sumar algunas voluntades en este contexto. Y después sí, recién la otra posibilidad concreta es la presentación formal que va a tener que hacer el precandidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto político, entiendo que va a ser al presentar acá el presupuesto el 15 de septiembre. Puede pasar como sucedió con otros presupuestos en el contexto de la pandemia. Recuerdan que ingresaban vía mail, en definitiva vía mesa de entradas, a última hora del 15 de septiembre y después un par de días después se hacía la presentación más formal, ¿no? Pasó un par de veces con Guzmán, ¿no? Exactamente. Cuando asumió. Que eso, bueno, descontracturó un poco el hecho político de la presentación del presupuesto, que en otros años tenían una trascendencia importantísima, ¿no? Estaban los jefes de bloque reunidos con los ministros para conocer los detalles del proyecto. Pero las dos fechas más certeras son esas por ahora, y después, si Germán Martínez logra convencer a alguien, va a ser difícil, digamos, todo. Sí, pero da la sensación que va a ir a buscar esos acuerdos porque también va a necesitar mostrar una Cámara en funcionamiento, por lo menos para las cuestiones reglamentarias, ¿no? Lo que decían, el 15 de septiembre, el presupuesto, por lo menos algún ingreso formal y después la ampliación con la declaración del ministro. Ayer también hubo una muestra de la oposición de su desgranamiento en la participación de las comisiones porque hubo dos presencias un poco testimoniales en la Comisión de Trabajo y de Mujeres y Diversidad, la legislación del trabajo y mujeres y diversidad, que habían convocado a dirigentes sindicales para respaldar el proyecto que modifica y amplía las licencias por nacimiento, y llegó, ya empezada la sesión, la diputada Mónica Fein del socialismo para marcar la presencia de la oposición en ese recinto, y un rato más tarde llegó finalmente Silvia Los Penato, que además es secretaria de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y también le dio un poco de legitimidad al debate, la última sesión informativa. Sí, Los Penato, que apoya el debate también por este tipo de... Claro, es autora de uno de los proyectos, por igual eso. que Crescimbeni, que tiene un proyecto, son como 50 los proyectos que nos contabas ayer. Sí. Sería llamativo que no estuviera presente, ¿no? Más allá de que todo el resto de lo que decidió Es no, muy inocente. no estarlo. Es muy inocente, sería llamativo. No, bueno, es una estrategia política también. No, bueno, yo Lo sé, que pero... sí fue hacer es legitimarlo porque, bueno, por ahí evidentemente no había una idea de vaciar la comisión, sino que coincidió con la campaña Se Por cruza eso la digo. campaña en el medio, me y parece. con a mí. esta discusión. Vamos a escuchar entonces a la diputada Mónica Macha, justamente en el contexto de este plenario de comisiones, que estaban debatiendo la posibilidad de ampliar las licencias por nacimiento e incorporar algunas otras de, por ejemplo, adopción o de violencia de género. Hemos tenido una participación muy heterogénea. Hoy Vanessa hablaba de las reuniones informativas, pero también nosotros tuvimos desde marzo, creo que de este año, foros parlamentarios, así que la verdad es que han pasado muchísimas personas, representantes de distintas organizaciones, además en general no han sido personas que hablaron desde un lugar individual, sino de representación de distintos colectivos. Así que me parece que en ese sentido, bien interesante. Hoy hicimos la última reunión informativa, la próxima que veremos cuándo se pueda dar, pero que la idea es poder ya avanzar en el dictamen. Y que para eso, bueno, en esa línea estamos trabajando. Hay nosotros tenemos un dictamen, sabemos que Juntos por el Cambio tiene otro. Hay una cuestión básica para mí que es, que un poco lo decía recién el diputado Palazzo, ¿no? Que a la hora de poder definir de qué lado o cómo vamos a avanzar, esto estamos hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se plantean estas
estas discusiones, estas disputas también ideológicas y políticas, bueno, para nosotros claramente lo fundamental es que los trabajadores y trabajadoras formales e informales puedan contar con más derechos, más allá de la discusión que plantea la UIA en términos de cuánto estos espacios tendrían que financiar. Yo creo que es una discusión que no se puede pensar desde ahí, sino desde los derechos, sino también desde la igualdad, partiendo del derecho que significa que todas las personas, cuando amplían su familia, cuando llega otro miembro a esa familia, cuando hay un familiar que está enfermo, que necesita cuidados, que todas las personas puedan cuidar y también ser cuidadas, y que eso nunca puede estar definido o delimitado, como pasa hoy, en función de tus condiciones de trabajo. Porque seguramente las personas que son parte de la UIA, cuando nace un hijo, hija, nieto, nieta, seguramente están ahí. Seguramente cuando tienen alguna situación familiar que requiera de su presencia están ahí, y sin embargo esto no es así para las personas, para muchos trabajadores y trabajadoras, y mucho menos para aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito informal, ¿no? Sí, justamente ese es el gran punto en debate entre los asesores y las asesoras, porque, bueno, en una primera instancia todo esto estaba vinculado a la modificación de la ley de contrato de trabajo para el 45-43% de trabajadores registrados que hay en el país, ¿no? Ampliar los alcances de la licencia, pero la realidad es que la gran otra mayoría, alrededor del 50% de la población que está en trabajo no registrado, términos de informalidad, porque son autónomos, porque son monotributistas, ni que hablar de los cuidados comunitarios de la economía popular que no están registrados. Exactamente. Incluso, bueno, alcanza 9 millones de personas, habíamos visto ayer, ¿no? Que Sí. más o menos será el porcentaje con monotributistas y autónomos. Así es, repasamos el carácter universal, ¿no?, que buscaba tener esta iniciativa, llegando a través del ANSES a los distintos sectores de la economía, que, como decías, Amanda, no llegaban, y también modificando lo que tiene que ver con las licencias por fallecimiento. Claro, los plazos, ¿no? Los plazos, Ampliar los sí, plazos, sí, sí, reconocer que implica de otra manera hoy, que tiene un impacto diferencial en el día de hoy la organización familiar en torno a justamente las tareas de cuidado de este tipo de situaciones, enfermedades largas, fallecimientos, ¿no? No es lo mismo en otros contextos donde había tiempos donde se tenía un solo trabajo, por ejemplo, muchas personas que cuidaban en la casa, todo eso se podía organizar de otra forma. Así es, y dejaban dicho también en la comisión de ayer que la posibilidad de avanzar ya en el debate entre diputados en una próxima reunión, vamos a ver cuándo puede darse, difícilmente sea la semana que viene. No creo que la semana que viene haya nada, porque tampoco Juicio Político puso Dificulto, fecha, ¿no? exacto. Como todas las comisiones abrieron como la carpeta y la dejaron ahí el tema pendiente para ver cuándo. Bueno, hay varias comisiones que puede. están ya esperando un debate entre diputados para dictaminar, la Comisión de Energía y Presupuesto y Hacienda con gas natural licuado también. Intuyo que cerca del 23 va a haber más movimiento, porque la onda de traer a todos los diputados hacia acá para poder sesionar va a hacer que muchos puedan venir un día antes, quedarse un día más. Exacto. Y hacer ahí un enroque, un encastre de Fines de agosto. organigrama. Fines de agosto es una posibilidad. Y luego, hasta que empiece el trámite del presupuesto, que si se presenta el 15 de septiembre, como establece la ley, y avanza todo ese proceso, eso no implicaría que toda la Cámara de Diputados esté concentrada en la discusión del presupuesto, y septiembre sería también una posibilidad para poder avanzar sobre alguno de los temas. Tanto en oficialismo como en oposición hay un interés de poder llegar a alguna síntesis con este proyecto. Sí. Al menos intentar llegar al recinto con eso. La pregunta es cuándo y en qué momento, ¿no? Sí, igual yo todavía no tengo tan claro que oficialismo y oposición logren tener la cantidad de votos para aprobarlo. Me parece que están todavía poroteando un poco. Están en el poroteo. Hay unas indefiniciones porque está toda esta cuestión del impacto económico que tiene en las arcas del ANSES, obviamente, que veíamos que si bien la Oficina de Presupuesto había ya presentado un informe y que tenía un incremento importante de las cargas de la Seguridad Social hoy que garantizan justamente el acceso a estas licencias, hay una discusión con las patronales respecto a los reemplazos, ¿no? Por eso. Que es parte de las grandes presiones que las cámaras empresariales están haciendo sobre los diputados para que sigan demorando
en el tiempo esta discusión. O sea, que la repasen, que la vean, que propongan todo, pero que nunca pase de esa instancia. Totalmente. Y la pregunta es en este contexto también, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si prospera? Porque queda un camino por el Senado también. Y ahí es donde empiezan las preguntas sobre proyectos de este tipo en este escenario. Porque la pregunta es, si prospera esta iniciativa, si el poroteo llega a algún punto de acuerdo posible y realmente hay una media sanción, ¿cuál sería la respuesta en el Senado en este escenario antes del 10 de diciembre? ¿No? Sí. Parece que algo tiene que ver con este cabildeo de las empresas en este contexto. Hay también que pensar si al menos algunos diputados que ayer hablaban con nosotros en la previa a la comisión, el plenario de comisiones, plantean la necesidad también de tomar este tema de las licencias como una bandera de campaña en un contexto de confrontación de modelos, ¿no? Entre los que apuestan a ampliar derechos para trabajos y los que apuestan para reducir derechos en el ámbito del trabajo. Hay que ver quién toma ese guante. A también, quién ¿no? le cabe el saco, como dirían en el campo. Vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de esta manera. Le agradecemos al diputado Ramiro Gutiérrez por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Ramiro? Muy bien, gracias Amanda, gracias a la mesa. Aquí estamos para compartir contigo algunos interrogantes que nos surgieron de la reunión de ayer. Fue una reunión muy interesante respecto a la necesidad de actualizar los datos personales, la protección de datos personales. Se habló como de un universo muy, muy, muy grande, pero quisiera que vos, venís trabajando fuerte en esta cuestión y sobre todo porque se incorpora también la problemática de empezar a dimensionar la inteligencia artificial. ¿Cuál es la necesidad y por qué es importante aprobar una ley de estas características, ¿no? Que actualice el control de algún sentido o la forma de conocer qué pasa con esos datos? Bueno, nosotros nos movilizamos en datos. Antes las personas conversaban muchísimo más. Hoy es la sociedad de la información, la velocidad y el dato. En nuestras manos tenemos una inteligencia artificial que se llama teléfono, ahí está nuestra vida, pagamos desde nuestras cuentas, entramos en aplicaciones y compramos, nos enteramos de cómo está el clima o te vemos en el canal de televisión Amanda a través de esto. Todo eso sucede a gran velocidad y cada vez que nuestro teléfono se enciende, nos mira y toma nuestros datos biométricos, nuestra huella, nuestra voz, nuestro iris. Todos esos datos ingresan a un sistema al cual perdemos dominio. No sabemos quién es el destinatario final de esos datos y qué es lo que puede hacer. No sabemos si nuestra computadora y nuestro teléfono nos escuchan. Nosotros decimos o hacemos una búsqueda en internet y buscamos un traje, una linterna, un libro y nos aparecen 10 ofertas similares. Evidentemente hay un dispositivo armado sobre nuestros gustos y nuestras preferencias y sufrimos en el gobierno que pasó que una empresa extranjera como Cambridge Analytica pirateara datos de cada uno de nosotros y tuvieran más de 100 datos de Amanda o de cualquiera de los que están en la mesa y supieran qué gustos tiene para buscar una preferencia política. Entonces se segmentan mensajes. Si una persona en una casa le gustan los animales, le va a llegar un mensaje del candidato diciendo que va a cuidar los animales. Gatitos por todos lados que aparecen. Exacto. Y si no te gustan los animales, va a llegar del mismo candidato otro mensaje completamente diferente diciendo que él va a precaverse de que no haya tantos animales que te puedan molestar o que te puedan incomodar. Entonces, esto que son nuestros datos, que es nuestra vida privada, hay que cuidarlo. La ley es del 2000. La Argentina fue pionera en cuidar los datos personales de las personas en la región, pero bueno, ya los especialistas y las agencias y los funcionarios del gobierno nos han mandado un proyecto de ley que actualiza esta protección de nuestros datos privados y de los datos sensibles y vamos a entrar en debate de este Congreso, si Dios quiere, para actualizar y reformar casi íntegramente esta ley de protección de datos. ¿Cómo le va, diputado? Claudio Mardones lo saluda.
Buenas noches ya a esta hora. Diputado, Buenas noches. una pregunta a partir de esta reforma, de esta ley del año 2000. ¿Cuáles le parece a usted que son los puntos más importantes que impiden estas nuevas intrusiones en la utilización de los datos personales, ¿no? Usted lo mencionaba, una de las preguntas es quién escucha, ¿no? Si son las aplicaciones, quién utiliza esos datos, si hay ahí un tráfico de datos que está vinculado al Big Data y al mismo tiempo al funcionamiento de las redes, o si también están comprometidos, digamos, las empresas prestadoras de los servicios de telefonía y también Internet. ¿Cuáles son los parámetros que tiene este proyecto? Bueno, lo más importante a veces es lo más simple. Yo comparto tu diagnóstico, tu análisis, son todas esas cuestiones, pero hay una que es muy importante, está prevista en la ley, y es el analfabetismo digital. Quienes tenemos determinada edad, y mis papás, que gracias a Dios viven los dos, no entienden la tecnología ni cómo comunicarse con los servicios del Estado y los privados a partir de una aplicación. Ellos prefieren ir al banco y que los atienda un empleado, claro, cuando lo podrían hacer desde la tranquilidad de su casa. Claro. Hoy no puede utilizar la mayoría de la gente ni el 10% de su teléfono porque no lo conoce. Entonces lo primero que hay que hacer es capacitar, y esa capacitación también nos va a dar seguridad, porque no vamos a aceptar cualquier mensaje ni petición empática que nos haga el teléfono, que aprende rápidamente a partir de estos algoritmos que les enseñan a vendernos cosas, y por supuesto las filtraciones de seguridad. Entonces lo primero es la capacitación. Así como antes nosotros tratábamos de tener en los lugares donde no lo había o no había un profesor particular y nosotros poníamos de gente, todos, estoy hablando de todos los partidos políticos, sí, llevaban a alguien que ayudase a alfabetizar o a hacer las tareas de los deberes de los nenes o aprender a leer o a contar. Hoy se necesita hacer esa tarea con la tecnología. Después, no tenemos en la Argentina un Centro Nacional de Ciberprotecciones. Yo soy el autor de esa ley, de la creación de los ladrillos de la ciberprotección. Existe algo que se llama el quinto dominio. Antes los conflictos se disputaban en el dominio del agua, que era el dominio del mar, y para eso había un buque de guerra. Estaba el dominio del aire y había un avión de guerra. Estaba la tierra y estaban los soldados. Después apareció el espacio y estaban los satélites. Y ahora hay un quinto dominio que es el de las redes sociales, el ciberespacio. Y ahí las cosas van y vienen y pueden apagarte un hospital y producir, claro, muerte de personas, pueden atentarte contra un gasoducto y pararte una obra. Entonces, esas cosas requieren que nuestro Estado esté muy preparado, que nuestro Estado avanzado ha firmado un convenio de Budapest para tener mejores protocolos y protecciones, pero se necesitan los ladrillos. Así como en las municipalidades existen los centros de monitoreo, nosotros tenemos que tener una estructura nacional donde el quinto dominio esté protegido por especialistas de la seguridad y de la defensa, cada uno en su nube y en su módulo, mirando, porque hoy las agresiones son transnacionales. Sí. Una persona que puede estar en cualquier otro país o en cualquier otra parte del globo, va a entrar a tu computadora, te la va a bloquear con todos tus contenidos y después va a pedir un rescate por esa información que encriptó. Y te va a mandar un código en un correo electrónico para que vos deposites electrónicamente una suma de dinero virtual y después te va a entregar un código de desbloqueo. Todas estas prácticas tienen que estar protegidas por un Estado inteligente. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle qué interpretación hace de la postura que tomó la oposición en la jornada de ayer en la comisión, donde, bueno, mostraron resistencia a trabajar en estos temas, si piensa que es una cuestión temporal en el marco electoral y después va a poder reacomodarse y trabajar y avanzar en esta iniciativa en conjunto. Yo creo que en el fondo hay dos miradas respecto de cómo actualizar la ley, pero los dos coincidimos en que hay que avanzar porque meses en tecnología son años. Hoy todo avanza tan rápido, ha nacido una inteligencia artificial 7mesina
que te puede copiar tu voz, y esto que vos estás hablando conmigo, mañana puede ser una conversación tuya mezclada con las palabras, con una inteligencia artificial que aprendió a copiarte, y alguien puede llamar a tu madre y pedirle dinero con tu voz. Entonces nosotros debemos actualizar el Estado y las protecciones. Yo soy uno de los tributarios de la seguridad inteligente de Sergio Massa, que fue el primero que puso cámaras de seguridad en un municipio. Bueno, hoy ese sistema también tiene que ser aditado con la inteligencia que se desarrolla a partir de las tecnologías, la inteligencia artificial, pero que realiza tareas como de contrainteligencia, protegerte de lo que la propia inteligencia artificial puede hacer. Entonces, nuestro Estado tiene que estar preparado para eso. Hay que solucionar la ley de alquileres, que es la coyuntura, pero también hay que estar pensando esto, porque esto nos puede dañar. Por eso la seguridad inteligente de Massa siempre me pareció visionaria, y hoy en día se ve en un teléfono, o en que alguien te hackeó, te bloqueó y vos quedaste fuera del planeta. Pensaba, diputado, cuando decías lo de la contrainteligencia artificial, bueno, ahí la humanidad, ¿no? También para darle dimensión a todos esos avances tecnológicos que no nos vacíen de sentido también para qué son, porque, bueno, tienen un impacto también que puede ser muy negativo a veces, ¿no? Con volver a parámetros de sobreexplotación o de, bueno, abusos también, o de deshumanización muy profundos. Pero quiero aprovechar y cambiarte de tema, porque también el martes estuviste en la Comisión de Juicio Político, sos parte de la Comisión de Juicio Político, y aunque parece que pasaron un montón de cosas en estos días, estuvo Silvio Robles aquí en la Cámara de Diputados, uno de los testimonios, podríamos decir, más esperados, ¿no?, de todo este proceso. Así es, la comisión viene funcionando muy bien. Nadie ha dado 2 pesos por esta comisión. La verdad que no. Y la comisión se ha mantenido en el tiempo, está investigando, cada cual con su perfil, cada cual con su saber y entender, pero están saliendo muchas cosas a la luz. Yo creo que hay que esperar los resultados finales, hay que pedirle a los testigos que vengan, se sienten y nos cuenten, porque nosotros no estamos ahí porque se nos ocurrió, son cosas graves. Estamos investigando posibles causales de corrupción, que se venda un fallo, que se trafique un fallo en el máximo poder del Estado en materia de justicia, es tremendo. Vos imaginate qué pensará una persona que tiene que ir a hacer un reclamo laboral porque le deben los sueldos, uno que sufrió un siniestro vial y está quebrado en su casa y dice, pero ¿cómo? Estos son los funcionarios que a mí me tienen que resolver mi problema, y estamos pensando que se cambió una sentencia, o que alguien fue y dijo sáquenla para este lado porque para el otro lado no conviene. Esas son cosas muy graves. Entonces nosotros estudiamos, nos preparamos y estamos dispuestos a incursionar todas las opciones que se nos presenten. En obra social, que fue lo más grave que se ha investigado hasta ahora, le tuvimos que dar traslado a uno de los jueces de la Corte. Hemos encontrado tanta documentación que aparece ya necesaria decirle, señor, venga a explicar. Entonces le mandamos una citación y le dijimos, juntamos toda esta prueba. Hay personas que vinieron y en pandemia nos dijeron que no encontraban a nadie, gente que se murió, que mandaban un mail, le hacían mandar un mail para un traslado cuando la persona estaba grave, y había que, sí, y nadie respondía los mails, no había una persona física que se pudiera hacer cargo de tu salud. Cuando vos ibas a una guardia del hospital y los médicos que estaban sobretapados de trabajo siempre de alguna manera te atendían, y cuando el Estado buscaba respiradores, y cuando el Estado mandaba aerolíneas a traerte vacunas, y mis padres y yo, simplemente vos tenés una vacuna porque el Estado te la puso, en el Poder Judicial no conseguías que alguien te contestara un mail cuando una persona necesitaba ser internado, se estaba muriendo y definitivamente se murió. Entonces pasaron cosas muy graves. Obra Social ventiló un manejo completamente deshumanizado
del efector de la Corte que tenía que cuidar la salud y en el medio de una pandemia. Tuvimos que darle traslado a uno de los jueces para que venga a explicar y no vino. Así que con esa responsabilidad y esa profundidad, esta comisión seguirá evaluando todo lo que nos han denunciado, que no es que denunció la política, denunciaron las personas de carne y hueso que sufrieron estos hechos y también las organizaciones de la vida civil. Digo, los propios abogados, ¿no? Porque hay una asociación internacional latinoamericana de abogados que interactúa constantemente con la Corte Suprema, no es una persona común y corriente que no tiene ningún vínculo solamente, ¿no? Como puede ser un trabajador tiene un vínculo particular porque o el familiar de un trabajador que tiene un vínculo por ahí más lejano y que solo usa la obra social se encuentra afectado de una manera, pero las denuncias aparecen de incluso organizaciones y organismos como Abuelas de Plaza de Mayo. Son graves. Suponete que, no sé, que se divulgara una conversación entre nosotros previa a esta nota, donde yo te digo, mirá, no me preguntes de la situación del país, no me preguntes de la candidatura o los candidatos, porque yo no quiero hablar nada de eso, mejor hablemos, y la gente diría, pero mirá cómo arreglan una nota, yo ¿cómo voy a confiar en estas personas? Acá se ha escuchado jueces adulterando pruebas, diciendo, mirá, hace una factura trucha. De alguna manera tenemos que justificar que estábamos en un lugar que no podíamos estar y que el hotel nos haga una factura. Es gravísimo, es el Poder Judicial. Cuando la gente golpea la puerta del Poder Judicial es cuando tiene un problema que no se pudo resolver de otra manera. Alguien te mató un hijo y vas a buscar justicia, tenés un lesionado en tu casa y la obra social no te lo está cubriendo y vas a golpear esa oficina de SOS y vos los escuchás hablar con una impunidad absoluta. Entonces, bueno, todo esto es materia de análisis de esa comisión. Diputado, hay una parte de todo este proceso que lo hemos seguido con detenimiento. Entiendo que durante todo el desarrollo del trabajo de la Comisión de Juicio Político había mucha expectativa finalmente sobre Silvio Robles, ¿no? El secretario de la vocalía del juez Rosati. Luego de su paso por la comisión, en donde, bueno, le dio duro al oficialismo, a las autoridades de la Comisión de Juicio Político, se defendió, volvió a recurrir al recurso de no declarar en su contra, amparándose en el artículo 18, pero finalmente estuvo. ¿Qué impresión se llevan? ¿Qué conclusión se llevan de un Robles ya en tiempo real, en la arena de la discusión de la Comisión de Juicio Político, en donde contraargumentó y quedan las preguntas? Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué dejó Robles para usted? Bueno, lo primero e importante es que Robles vino, ¿no? Porque la comisión goza de legitimidad como para que un funcionario venga y ha sido citado. Vos pensás que otros los tuvo que traer casi un patrullero. Claro. Y no querían venir. Bueno, él ejerció lo que considera que es su derecho de abstenerse de responder algunas cuestiones y eso quedará para ventilar. Si le hemos preguntado a la Corte si él puede estar, o le vamos a preguntar ahora a la Corte, si esas protecciones que él argumentó jurídicamente en la comisión le corresponden o no. Y después evaluaremos nosotros los cruces con otros testimonios, donde aparecen a veces contradicciones que nosotros vamos a tener que evaluar de acá para adelante. ¿Y qué contradicciones? Yo creo que bueno, hay contradicciones respecto a los dichos del administrador de la Corte, que vino primero, Marchi. Entonces eso genera para nosotros todo un análisis profundo ahora. O sea que nos queda trabajo pendiente para adelante y no solamente es este testimonio. Están pendientes pruebas importantes, una prueba biométrica de voz. Eso va a ser una novedad también, ¿no? Sí, es una novedad para el juicio político. No es una novedad para la justicia. Claro. La justicia ya usa esa prueba, por ejemplo, en los casos de amenazas, de violencia de género,
cuando hay una voz en un mensaje amenazante y se niega la autoría de esa voz, bueno, se ordena que un perito extraiga una huella, tu tono de voz y compare con el de ese mensaje, y ahí se cae un argumento que es los mensajes pueden, claro, los mensajes pueden ser adulterados. Ahora la voz va a ser muy difícil porque se llama voz indubitada la que te toman, y comparándola con la dubitada, con la que está en un mensaje, se va a decir, bueno, ese es el autor de la voz. Después podremos discutir el contenido, pero que la voz es, esa prueba va a decir si es o no, y es con una prueba con alto nivel de certeza. Diputado, y le quería preguntar, bueno, ¿qué espera de lo que pueda llegar a ser la próxima declaración de Marcelo D'Alessandro, que fue citado pero no pudo participar? El exministro de Seguridad porteño justificó que por temas personales de agenda no pudo asistir el martes pasado, pidió que se reprograme la convocatoria para alguna próxima sesión de la comisión, pero bueno, también es una de las personalidades que, por lo que pudimos ver, tenía vínculo con Silvio Robles, tenía vínculo con el Poder Judicial en un tema muy importante, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino también para toda la Administración Nacional, como tiene que ver la coparticipación. La pregunta es, ¿qué contradicciones de las que hablaba recién espera que se puedan presentar o se puedan resaltar a través de un testimonio del exministro D'Alessandro? Bueno, estamos esperando un funcionario, exfuncionario de altísima rango y jerarquía, porque era ministro de Seguridad y Justicia. Y además quien participó en todo lo que fue las audiencias preliminares del juicio de la denominada fondos para la creación de la policía de la ciudad y coparticipación, y si esa sentencia fue o no digitada. Estamos armando una mecánica. Miramos a los jueces que son los que han sido denunciados, los jueces de corte, pero hay que ver toda la trama. Entonces esta audiencia que viene es una audiencia de trama, de mecánica, para ver qué participación pueden haber tenido en una mecánica que desemboque o no en el tráfico de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que se ha denunciado. Esa es la importancia de esta testimonial. Es una testimonial que nos puede brindar contactos, formas, modos de una mecánica. Buenísimo. Bueno, gracias Ramiro por este ratito y por esta introducción al derecho para conocer un poco cómo funciona también el proceso de los testimonios, ¿no? Porque quienes lo vemos todas las semanas, bueno, lo comentamos mucho con Antonio y con Claudio, a veces quedamos un poco arrollados por la cantidad de información, perdidos en la mecánica de las preguntas, que se pregunta varias veces lo mismo. Entonces, con estas aclaraciones que nos haces, nos permiten entender un poco más cómo funciona también el sistema o la dinámica de un proceso judicial que tiene unas características particulares porque es un juicio político, pero que tiene una relación de espejo también con todas las garantías y los mecanismos propios de un proceso ordinario, ¿no? En algún sentido. Así es. Y que se mira mucho por la señal de ustedes hacia el adentro del Poder Judicial. Yo escucho permanentemente que jueces, fiscales, defensores siguen lo que va sucediendo en este juicio político a través de Diputados TV, que siempre lo cubre, ¿no? Gracias, Ramiro. Hasta cualquier momento. Nos vemos pronto. Buenas noches. Adiós. Bueno, hablábamos justamente con el diputado Ramiro Gutiérrez, que fue protagonista medio toda la semana. Le tocó martes y miércoles estar acá. Agenda intensa. Sí, en dos comisiones difíciles porque, bueno, una muy extensa, es uno de los protagonistas permanentes, semanales, está todas las semanas, es uno de los que interviene, pregunta. Bueno, la Comisión de Juicio Político tiene algunos abogados, varios, que son los principales, digamos, destacados. Con experiencia tribunalicia. Con mucho tribunal pateado, digamos. Eso, con varios litigios encima. Mucho litigio, litigios difíciles. Exacto. Y después tiene otros diputados que no son abogados, que son trabajadores sociales, sociólogos, bueno, yasquis maestros. Auditores médicos, además. Auditores médicos. Ahí hay todo un tema. De trabajadores, digamos, obreros, ¿no? Que no son tampoco incluso licenciados en algo, y que son también los que preguntan, ¿no? Y se animan también a llevar adelante
una intervención que es diferente a las intervenciones cotidianas que tienen los diputados. Es otro rol ponerse en el rol de tomar testimonio, ¿no? Porque, bueno, lo vimos con Robles y lo comentábamos también ayer, la atención con la que respondía, ¿no? No miraba muchas veces a los diputados. Otro experto en litigiosidad como Robles también. Pesos pesados, bueno, hay que decirlo, ¿no? Robles no es abogado, entonces no le ha tocado estar en esos lugares, ¿no? Entonces también ahí... Creo yo, ahí discrepo brevemente, porque me parece que en el lugar de la vocalía, teniendo en cuenta que en este proceso ha quedado demostrado que incluso tiene acceso al sistema Alex como si fuera un letrado, y hay una figura diferente ahí, ¿no? Claro, Bueno, y además también cuando vos sos testigo en general, vas a dar un testimonio judicial, siempre tu abogado o tu abogada te prepara. Entonces acá el coach que le debe haber hecho Rosati. Sí, totalmente. A mí lo que me dio la sensación de Robles era alguien que se defendía de acusaciones, como si fuese él el acusado del juicio, no como si fuese un testigo, digo. Exacto. A él se lo convocó para que dé cuenta del funcionamiento del Poder Judicial respecto a este fallo. Dio la sensación que él se sentía atacado y decía, me están acusando, me están diciendo esto, como defendiéndose, poniéndose en otro... Un juicio. Sí, exacto. Sí, pero en un... Un rol que no le cabía. Claro, a él no le cabía el banquillo de los acusados. Hábil declarante, podríamos decir, en este contexto. Creo que la gran pregunta es cuál va a ser la línea de tiempo de ahora en adelante, teniendo en cuenta que bueno, desde el comienzo del trabajo de la Comisión de Juicio Político, las posibilidades de esta comisión es un dictamen especial que tiene una duración de 3 años. Ahí viene la pregunta, ¿cómo se va a organizar el trabajo de la Comisión de Juicio Político hasta el recambio de la Cámara? Y si en ese proceso esta comisión va a tener una agenda de trabajo, con lo que implica también con convocar a los testigos y todo, más allá de noviembre. Exacto, tiene 5 meses para terminar su trabajo, porque el 10 de diciembre, el 9, es el último día. En verdad, el 29 de noviembre, el 20 de noviembre es el último día que pueden dictaminar. Por eso, y ahí... Porque el 30 termina. Exacto. Un trabajo que empezó el 9 de febrero. Sí. El 9 de febrero empezaron y ya vimos cómo pasó el fallo por el 2x1, el fallo respecto, bueno, la situación de la obra social. Ahora estamos con con coparticipación, Consejo de la Magistratura. Y después hay algunos más incluso que ahora no estoy recordando, que se añadieron. Está también el de las elecciones, los fallos de la Corte respecto a San Juan y Tucumán, que se agregaron durante el transcurso del funcionamiento de la Ya con Consejo de la Magistratura, ya con Consejo de la Magistratura, 8 meses más de trabajo de la Comisión de Juicio Político. Sí, para mí va a ser uno de los más difíciles, así como fue tan engorroso desentrañar la dinámica dentro de la obra social. Consejo me parece va a ser difícil. Y como decía Ramiro Gutiérrez, ¿no? Al principio nadie daba ni 2 pesos y termina siendo una comisión que por lo menos hasta acá marca el pulso, por lo menos un pulso rítmico de funcionamiento de esta Cámara martes tras martes. Y ha traído a todos los reticentes, ha traído ministros, exministros y funcionarios de altísimo rango, jueces de altísimo rango también. Y los más, bueno, creo que al 80% de los trabajadores de la Corte Suprema, más o menos, ¿no? Estuvieron por acá o pasarán en los próximos días. Sí. O lo estuvieron mirando, digamos. Eso seguro. Me chusmearon unas escenas que son divinas. Ahora te las cuento fuera del aire porque no se puede velar. Eso se llama Off the Record. Nos vamos a la pausa y ahí volvemos. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Aquí continuamos en la tercera edición de DTV repasando todo lo que ha dejado esta semana en las comisiones. 4 comisiones importantes con presencias de funcionarios, funcionarias, pero también testigos reticentes y difíciles. Y, por supuesto, lo más importante, el Congreso abierto para escuchar a las víctimas de la represión, que siempre es importante que en el Congreso de la Nación se escuche a quienes sufren la violencia institucional, porque el Congreso debe controlar al Ejecutivo por estos abusos policiales. Pero más allá de eso, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, a quien también le vamos a preguntar un poco de toda la dinámica que está llevando hoy el Congreso. Le agradecemos a la diputada Susana Landricini por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo estoy en mi distrito, en mi territorio, sí, porque no estaban las comisiones en las que yo estoy convocada habitualmente y estoy trabajando, por supuesto, en la campaña electoral que me involucra como segunda candidata a diputada nacional. Bien. Por Unión por la Patria, por la provincia de Río Negro. Diputada, ¿y qué análisis hace, más allá que no participó directamente, que finalmente, después de más de 40 días, una comisión de manera formal, institucional, el Congreso se haya abierto a recepcionar la voz y los testimonios de las víctimas de la represión que se está sufriendo en la provincia de Jujuy? Bueno, esto es fundamental. Llegó a Buenos Aires el tercer Malón por la Paz y es imprescindible a 40 años de la democracia que tanto costó recuperar, que tanta sangre costó, que la Argentina comprenda y que los espacios institucionales del Congreso visibilicen los testimonios y los reclamos del pueblo jujeño frente a esta reforma constitucional que no respeta los derechos a la consulta previa, que no respeta una defensa concertada de los recursos naturales, básicamente el agua, que tiene que ver también con el tratamiento de los minerales en la zona de Jujuy, como es el litio, y sobre todo el respeto a la diversidad cultural
a la diversidad en el origen de la vida, en el origen del poblamiento, en el origen de la actividad de producción de alimentos, de cría de animales, esa cultura que además ha incorporado las artesanías, tanto de la lana como de la cerámica y la madera, los cultivos. Un sufrido pueblo del extremo norte del país. Nosotros vivimos más cerca del extremo sur que del extremo norte, y amamos el norte del país, amamos su historia, amamos a Juana Zurduy, a Miguel Güemes, ¿no es cierto? Que aunque estuvieran uno en Salta y otras en el Alto Perú recorriendo lo que todavía no estaba dividido en provincias, desde que se conformó la Argentina después de la Organización Nacional, eran defensores de la soberanía, eran defensores de los derechos a una tierra propia, a una historia propia, a construir en aquel momento un presente propio y un futuro propio. Entonces, todo lo que hoy ocurre está violando esa historia de defensa del territorio argentino y su soberanía. Y tiene que pensar el gobernador Morales, que a su vez se presenta como candidato a vicepresidente, que no puede olvidarse esa historia y el sufrido tiempo que han vivido los pueblos originarios, que han vivido en la dictadura militar los perseguidos de la noche del apagón, como ustedes recordarán, en la zona del Ingenio Ledesma. Es un norte sufrido, un norte que sufrió en Alto Horno Zapla, en Tartagal, un norte que ha sufrido con una extrema pobreza que se suma en algunas zonas como Abrapampa a la aridez del clima, donde no llueve nunca, donde no hay fertilidad en el suelo, donde todo cuesta mucho esfuerzo porque falta infraestructura para las familias, para las viviendas. Entonces, agregarle a eso la persecución, la represión, las balas en los ojos, los allanamientos masivos, el uso de vehículos sin patente y de personas que no se sabe de dónde provienen para perseguir a otros, es violencia institucional, es violencia política, es violencia social, es violencia humana, y estamos en el siglo XXI para defender que eso no ocurra más. Y el Congreso debe ser una caja de resonancia de ese reclamo. Diputada, buenas noches. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Buenas noches. Diputada, ¿qué tal? Muy bien. Quería consultarle, bueno, estamos ya en un momento a 10 días de las PASO y en un escenario en donde en el transcurso de esta campaña electoral la coyuntura ha estado teñida, a veces sí y a veces no, digo desde el porteñocentrismo, sobre la situación en Jujuy, la represión en Jujuy y un gobernador que, además de ser candidato, asegura de que resistió un intento de golpe de Estado en su provincia, algo que fue convalidado incluso por el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio. Y en ese contexto avanzan dos frentes. Por una parte, los recursos presentados ante la justicia para que finalmente se defina el nivel de constitucionalidad, o sea, si la reforma de la Carta Magna jujeña respeta los preceptos de la Carta Magna Nacional, reformada en 1994, y por otra parte, lo que puede suceder aquí en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación. ¿Qué perspectiva ve usted? Se lo pregunto porque algunos dicen, bueno, capaz que hay algún freno a esta situación, y otros dicen, no, esta situación ha llegado para quedarse y hay poco margen para revertirlo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es cierto que Morales ganó por una cifra muy notable la elección provincial. También es cierto que funcionan los mecanismos de cooptación, los mecanismos de amenaza, los mecanismos que nos pueden hablar de democracia restringida, de temor en empleados públicos, en los distintos poderes, ¿verdad? También es cierto que un sector del Partido Justicialista acompañó esa reforma y hoy el Partido Justicialista está intervenido así es, por decisión de su presidente
que es a la vez el presidente de la República. Hay un interventor y se resolverá en determinado tiempo que discuta el partido a nivel provincial y nacional cuál es el destino de quienes integran el Consejo Partidario y el Congreso Partidario. En simultáneo, la justicia tiene que resolver el grado de o no de constitucionalidad de esa reforma y al mismo tiempo transcurre el proceso electoral nacional que enfrenta a Juntos por el Cambio con el Frente de Todos y con partidos provinciales y con los partidos de izquierda, con los partidos o movimientos libertarios. Es un momento de fuerte debate en todos los aspectos de un modelo y otro modelo. Un modelo de desarrollo con inclusión que estaría respetando derechos de los pueblos originarios, derechos a la consulta previa, derechos a la participación en ámbitos de debate para discutir cualquier reforma que condicione el futuro de algunos de nuestros distritos provinciales y del país. Pero al mismo tiempo es un tiempo electoral en el que se discute un modelo económico, un modelo extractivismo versus producción con transformación industrial, con servicios de alta eficiencia, con servicios que incorporen el conocimiento, la economía del conocimiento, con servicios de calidad para la transformación de las materias primas, para la generación de empleo calificado, un modelo que a su vez se acompaña de educación pública, de salud pública, de defensa de las empresas públicas y de un Estado fuerte, presente, para arbitrar, para desarrollar inversiones, para integrar los territorios, para participar en la integración latinoamericana, para debatir los derechos de primera, segunda y tercera generación. Y en ese marco está posicionado este debate sobre la reforma constitucional en Jujuy. Porque nosotros en Patagonia también vivimos algunas cuestiones de no consulta previa sobre el uso de los yacimientos o las tierras en el subsuelo con hidrocarburos, caso Vaca Muerta, pero también lo discuten en Chubut, en el norte de Chubut, ¿verdad? Y se ha discutido en la zona de Jacobasi, donde se explotaba el oro con cianuro, y entonces, bueno, también hubo resistencia popular. De hecho, no son de Río Negro las 5 mujeres que fueron detenidas y trasladadas el año pasado, si no recuerdo mal, en octubre, unas machis que habían sido detenidas y trasladadas a la ciudad de Buenos Aires y finalmente liberadas de la comunidad de las comunidades originarias cercanas ahí a Bariloche. Claro, ahí hay una frecuencia de conflictos por la no aplicación de la ley 2660, que tiene que ver con identificar y hacer los catastros de las tierras que ocupaban determinadas agrupaciones de pueblos originarios para resolver el otorgamiento definitivo y el reconocimiento y separar la paja del trigo, ¿verdad? Porque del lado de los sectores blancos no quisieran admitir nada, del lado de los sectores de pueblos originarios defienden gran cantidad de tierras. Bueno, hay que hacer los relevamientos, para eso se ofrecieron las universidades, para hacer las investigaciones históricas, las investigaciones antropológicas, las investigaciones sobre el uso del suelo real, sobre el asentamiento de cuántos habitantes, de una misma familia, de un mismo grupo, de una misma... Bueno, la existencia de sus autoridades, de sus espacios religiosos, de fe, ¿cierto? Sí.
Quería preguntarle si, porque hoy también es un año, justo que hablamos de este tema, es un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Chubut. Por supuesto, quería preguntarle... en el norte de Chubut, el 1 de agosto, y su cuerpo apareció el 17 de octubre. Así es. Ambas cuestiones del año 2007. 17, perdón. Quería preguntarle... Perdón, quería preguntarle con respecto a eso, ¿qué cambios nota en la política con respecto a cómo el Estado Nacional se maneja con las comunidades que reclaman por el uso legítimo de esas tierras? El Estado Nacional sancionó la Ley 2660 y las provincias fueron adhiriendo y tienen que poner los relevamientos en marcha. Eso tiene costos, puede enfrentar algún conflicto en los lugares que hay, digamos, disturbio, tensión por la ocupación y por la propiedad o por la tenencia, por los recursos naturales que hay en esas tierras. En algunos casos es el agua y la tierra solamente, en otros casos también se agregan recursos minerales, son lugares de crianza de animales, y vienen a explotar los pozos petroleros. Bueno, los pueblos originarios solicitan consulta previa, ver los planes de exploración y de explotación, ver las tecnologías, si son a cielo abierto, si son otro tipo de tecnologías, si va, bueno, qué tipo de contaminaciones hay riesgo de que se produzcan o afectaciones en la vida humana y en la vida animal. Esto debe cumplir con el artículo 169 del convenio de la OIT, en que Argentina ha adherido y está reconocido allí la consulta previa. Hay observatorios de derechos indígenas que ayudan en esos relevamientos, al menos de manera informal, para ir construyendo la información que va a tener que ser usada en los relevamientos formales. Pero Río Negro es una de las provincias atrasadas en la puesta en marcha de esto, que es un reclamo que los diputados nacionales y senadores estamos haciendo al gobierno provincial de Juntos Río Negro, porque no se pone en marcha el relevamiento y entonces hay incertidumbre sobre quién tiene el derecho a esas tierras, se trate de las que se trate, sean tierras de meseta, tierras de zona de cordillera, con más o menos fertilidad, con más o menos dotación de agua, con más o menos proximidad a la frontera con Chile. Y esa zona es la misma zona cercana a la zona de conflicto de las tierras que adquirió Lewis, ¿verdad? Cercanas al lago Escondido, donde él prohíbe el ingreso y el uso de las costas del lago, que no podrían ser ocupadas por privados, porque son precisamente lugares de dominio público. Diputada, en ese sentido, disculpe que le interrumpa, pero en ese sentido, muchos han hablado, bueno, en estos días se ha hablado mucho de Lewis, especialmente porque aparte fue detenido en Estados Unidos, entonces a partir de eso se volvió a poner mucho el foco en la situación en Río Negro, pero específicamente quería preguntarle, desde su punto de vista, teniendo en cuenta la forma en la que se ha movido Lewis en su provincia, ¿cuál ha sido el nivel de responsabilidad del gobierno provincial? Y se lo pregunto en un momento en donde además la coyuntura rionegrina hasta el 10 de diciembre va a estar entre la finalización del gobierno de Arabella Carreras y el regreso al sillón de gobierno de Alberto Beretilnec. Digo, ¿cuál ha sido el rol de Juntos Somos Río Negro en el poder que tiene Lewis en la provincia y cómo han jugado el resto de las fuerzas también? La gobernadora Carreras dijo que el gobierno provincial no se va a hacer cargo de construir un camino alternativo o de construir alguna forma de garantía para el ingreso a la zona del lago. O sea que
en definitiva, opta por proteger los derechos de Lewis. Lewis, un claro estafador que usó personas y se valió de información estratégica y una información muy reservada para evitar actos especulativos con el valor de las acciones de empresas que se pueden estar cayendo para facilitar y abaratar negociaciones de compra-venta, o al revés, pasar información privilegiada para que alguien compre barato lo que después va a subir de valor en el mercado bursátil. Entonces es un señor que tiene comportamientos especulativos, fraudulentos, y que Estados Unidos, un país que muchas veces se critica por la defensa de las grandes compañías y las formas capitalistas a ultranza de explotación de recursos y trabajo, han sido tan coherentes que lo han detenido. Y en la Argentina, él, al igual que Morales, se creen emperadores de los lugares que ocupan, uno como actor privado, el otro como actor público, y Lewis avanzó sobre territorios en la zona de Sierra Grande, donde tiene un helipuerto, maneja las tierras cercanas al lago Escondido, unas grandes propiedades en zona de frontera, niega el acceso al lago a la población, reprime con algunos custodios privados a quienes se acercaron en una marcha de la soberanía. Y uno puede pensar que es parte de esa misma lógica de lo que dice Bullrich, y ha sido como ministra de Seguridad de Macri respecto al caso Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Y cuando ahora Bullrich dice, al ganar por 1,5% la elección de Chubut, se le terminó la joda a los chubutenses. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que van a reprimir cualquier reclamo de consulta previa, cualquier reclamo de protección de los recursos del bosque, para que no sean talados indiscriminadamente para negocios inmobiliarios, pistas de esquí o lo que fuera, como ha ocurrido en la zona de Bolsón o al sur de Bolsón, valiéndose del uso de la gendarmería en Chubut, de los asentamientos de gendarmería, y también mi temor de los avances que se puedan promover en materia del uso de los recursos del subsuelo en la cuenca del Golfo San Jorge, donde hay compañías nacionales como YPF, pero también compañías extranjeras como British Petroleum. ¿Le suena? Sí, es del mismo país que Lewis, y es del mismo país de los que avanzaron sobre las Malvinas. Exacto. Haciendo la exploración. Llamándoles en las poblaciones Isla Faulkner para no reconocer que se llaman Malvinas y son argentinas. Así que mi preocupación es el grabbling, o sea, el avance sobre las tierras por parte de compañías extranjeras indiscriminadamente. Todavía no veo con total claridad políticas en Río Negro que apliquen la ley 2660 y protejan los intereses de los pueblos originarios frente a los avances de algunas compañías que vienen haciendo negocios con las tierras de Cordillera y de los Lagos, entre los cuales está Lewis, pero hay muchos otros con grandes negocios e intereses inmobiliarios en áreas rurales o en áreas periurbanas. Y diputada, por eso... Con gran valor escénico, por supuesto. Claro. Por eso mismo le quería preguntar, bueno, ¿qué expectativa tiene para el desarrollo en las comisiones de energía y de presupuesto del proyecto que prevé un nuevo régimen de industrialización del GNL que sale del gas, que sale de Vaca Muerta, la producción de GNL, este acuerdo entre YPF y Petronas? Quería saber, bueno, cómo lo veía en primer lugar y después si tiene alguna información respecto a una posible continuidad. Sabemos que la semana que viene va a ser muy complicada, pero tal vez sí está pautado que en algún momento se retome el debate que quedó pendiente. Ese debate que quedó pendiente
quedó pendiente por una prudencia del oficialismo. El día que hicimos la última reunión se llamó informativa con Flavia Rollón y su equipo. Había que cumplir con esa formalidad. La reunión anterior había sido con autoridades y técnicos gerentes de YPF de distintas áreas vinculadas al tema del GNL. Pero nosotros tenemos los votos para sacar ese proyecto. Bien. Porque ese proyecto no solo le interesa al Frente de Todos, le interesa a las provincias patagónicas que tienen recursos gasíferos, le interesa a las que son usuarias del gas para el desarrollo industrial y le interesa al Partido Federal, le interesa a Provincias Unidas, por supuesto, que integra el sector misionero y el sector de Río Negro y de Neuquén. Lo expuso el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, con mucha precisión en las reuniones, por caso. Yo no integro la Comisión de Energía, lamentablemente, la pedí, pero no me fue otorgada, integro otras 7 comisiones. Sí, un montón igual. Me dijeron, basta, ¿cuántas más vas a integrar? Exacto. Pero para mí energía era fundamental. Clave. Es como presupuesto, diputada. Sí, Pero porque conozco el tema, vivo en la zona Sos y especialista. defiendo los recursos naturales y a YPF como empresa de bandera. Claro. Y el territorio en términos de poblamiento, de sustentabilidad ambiental, de generación de empleo, de aprendizaje tecnológico para tener las mejores formas de explotar los recursos naturales, tanto de las energías renovables como no renovables. Y respecto a GNL, digo, es un proyecto muy importante para la Argentina, tiene que salir cuanto antes, porque necesitamos abastecer a países vecinos, necesitamos abastecer al mundo, necesitamos aprovechar ese recurso que está tan guardado en las profundidades a 3.800 metros en la formación geológica Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Necesitamos que llegue a los puertos, que cargue los barcos después de hacer la transformación de natural a licuado. Necesitamos las divisas para el desarrollo industrial soberano y para construir infraestructura en la Argentina que falta para explotación económica, para erradicación de industrias y también para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Claramente. Para que el gas llegue al norte, para que llegue a todos lados. Y por lo tanto, este proyecto con Petronas, una empresa estatal malaya, es muy importante. Y quiero hacer un homenaje en el día de hoy. A ver. Y ese homenaje es al gasoducto presidente Néstor Kirchner, que terminó de completarse la carga y hoy pudo empezar a proyectar el inicio de la provisión de gas allí a donde llegó, ¿no es cierto? Saliqueló. En Saliqueló, para continuar en la zona de Cardales y después continuar a San Jerónimo en la segunda etapa y avanzar con esta obra que se construyó en tiempo récord y a pesar del Fondo Monetario, que no quería que se construyera el gasoducto. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de TV y por compartir con nosotros todas sus reflexiones. Hasta cualquier momento. Nos veremos pronto y espero un mejor resultado posible para nuestras elecciones nacionales en la provincia, de las cuales soy la mujercita que acompaña la lista del Frente que se llama Unión por la Patria. Excelente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Hasta luego. Bueno, conversábamos ahí con la diputada Susana Landricini y nos daba obviamente la última gran noticia respecto al gasoducto, que ya se completó su llenado del primer tramo, o sea que ahora el fluido de gas va directamente y se conecta ya al interconectado del gas. La prueba final. Sí, el pedacito ese de llenar el tanque gigante, me encantaba la imagen esa de la válvula que hacía la reacción eléctrica, veían cuando ponían la propaganda del gasoducto, me encantaba ver así como súper tecnológico ese tubo. Ahora lo que vamos a compartir con ustedes es una sección que se conoce principalmente o que se difunde principalmente en la primera mañana de Diputados TV con nuestra compañera Vero Benaim, que les pregunta a los diputados sobre sus proyectos, qué proyectos quieren contarnos y quieren destacarnos. Y en este caso nos compartió justamente la iniciativa que lleva adelante la diputada Mónica Macha del Frente de Todos, el oficialismo de la provincia de Buenos Aires.
la verdad es que vamos escuchando y viendo permanentemente que la violencia obstétrica sigue siendo un problema muy presente sobre todo al momento del parto, en muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, donde hay una naturalización de prácticas que en realidad, por ejemplo, la episiotomía, que es una práctica que debiera hacerse cuando es necesario y sin embargo se hace a casi todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que van a un parto por vía baja, y eso genera después otro tipo de situaciones porque no deja de ser una mutilación, y ni que hablar de situaciones más graves donde inclusive se ha dado en ese contexto la muerte de esos bebés recién nacidos. Entonces nos parece importante poder contar con una formación para todos los equipos de salud que esté contemplada en esta ley nacional, para que todos los equipos de salud que que circulan en relación a estas prácticas puedan ser como muy conscientes a la hora de atravesar esta situación de parto, preparto, posparto y el tratamiento para las mujeres y personas con capacidad de gestar. Y una cosa que no está tal vez en el proyecto, pero que sí estamos laburando también fuertemente, es hacer un cambio en el concepto, o sea, más que de violencia obstétrica, poder plantearlo como violencia gineco-obstétrica, porque también incluiría otras prácticas que hacen a la atención de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Que no sea solamente obstétrica, que también hay un montón de mujeres, y lo vemos a diario, ¿no? Cuando hay denuncias de abuso, situaciones en una consulta ginecológica, digamos. Como que podamos también ampliar el concepto para que podamos ampliar la práctica y dar cuenta de que ese es un problema de violencia por motivos de género que está bien presente en nuestra sociedad y en las prácticas sanitarias. Y hablando justamente de la necesidad de avanzar en una política mucho más específica sobre la violencia obstétrica, sobre la violencia en el contexto de los partos, en esta semana, que es la Semana de la Lactancia, la Semana Mundial de la Lactancia, que promueve la Organización Mundial de la Salud con el lema "Amamantar y trabajar es posible", algo que pone obviamente en evidencia las dificultades que llevan las personas gestantes en el proceso de amamantamiento, que no tienen condiciones dignas de trabajo y dignas de desarrollar las tareas de cuidado en sus ámbitos laborales. Así que siempre es bueno recordar que estas son acciones mundiales de llamamiento a los estados para que promuevan políticas de mejores condiciones para las maternidades principalmente. Y algo por el estilo, o que tiene que ver con esta dimensión, es lo que nos vas a contar, Claudito, respecto a un proyecto que presentó la diputada Mónica Fein, ¿no? Sobre las políticas o los programas vinculados a la compulsión de los partos por cesárea. Totalmente, así es, Amanda. La diputada Mónica Fein, del socialismo santafesino, ex intendenta de Rosario, presentó un proyecto que ahora vamos a contar un poco, que propone crear un programa nacional de uso adecuado de la cesárea. Y define que este programa, y explico este detalle porque después vamos a profundizar, es que busca ser complementario con la Ley 25.929 de parto respetado, la Ley 26.529 de derechos del paciente y la 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Es decir, que esta propuesta que hace Fein lo que busca es crear un programa que sea consagrado por ley, pero que también articule con otros temas claves, pero especialmente que articule con la ley de parto respetado que rige desde el año 2004. Vamos a la próxima placa para poder entrar un poco en los detalles de esta iniciativa. En primer punto, vamos a contar un poco cuáles son los objetivos que está planteando. En primer lugar, busca promover y garantizar el parto seguro para todas las personas gestantes y sus hijas e hijos, promoviendo el modo de nacimiento más seguro y el seguimiento y monitoreo de datos vinculados a la práctica del nacimiento por cesárea en establecimientos médicos. Bien. Vamos a la siguiente placa, por favor, señor director. Está basado en un trabajo de investigación en desarrollo que comenzó en 2020 en diversos lugares del mundo. Es decir, de que esta iniciativa, este programa, lo que busca también es darle rango legal a un trabajo de investigación internacional sobre el mal uso de las cesáreas, podríamos decir. La compulsión, ¿no? Porque como es a través del servicio privado de salud, es más caro hacer una cesárea, intervienen muchos más
integrantes del servicio médico, y además es más compulsivo con las personas gestantes, ¿no? Como que no te dan mucha opción, te medicalizan y terminan transformando el proceso del parto, que es un proceso que se busca, bueno, integrar más naturalmente de algún modo, o con la ancestralidad propia de un parto natural, pero se vuelca todo a la compulsión de la peridural, de la cesárea. Culturalmente aceptado en distintos lugares del mundo. Eso tiene que ver con esta investigación. ¿De qué investigación se trata? Bueno, es la estrategia de implementación de intervenciones llamada QualiDec. ¿Qué es lo que propone? Propone una intervención no clínica, multifacética, dirigida simultáneamente a los médicos, a las personas gestantes, sus familiares y las instituciones de salud. ¿Para qué? Para reducir la práctica de cesáreas no justificadas médicamente. Es decir, que lo que busca esta iniciativa es aplicar en la Argentina un trabajo de investigación que se viene llevando adelante en distintos países. Vamos a ver los detalles de esta investigación en la próxima placa. Actualmente se está desarrollando este proyecto que lo que busca es evaluar y producir información comparada en la implementación de manera simultánea de esta estrategia en 4 países: Argentina, Burkina Faso, Tailandia y Vietnam. Por Argentina, el proyecto por solo Vietnam tiene Argentina relaciones muy cercanas a este congreso. La diputada María Rosa Martínez es la presidenta del Grupo de Amistad. Con Burkina Faso y con Tailandia no hay grupos de amistad, pero con Vietnam sí. Y hay otro dato importante, totalmente. En el caso argentino, y eso también explica la naturaleza del proyecto, especialmente porque Feina es rosarina, ¿sí? Es que en el caso argentino este proyecto es llevado adelante por el equipo del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, el CREP, que trabaja por lo menos con centros de investigaciones de 10 países, entre ellos Francia, Irlanda y España. Lo que plantea, y ahora vamos a ir entrando lentamente a lo que tiene que ver con los fundamentos, Feina advierte en su texto que desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Este no es el único argumento que plantea en este proyecto. Vamos a poder profundizarlo en la siguiente placa, porque plantea una frase que decidimos extraer para poder comprender un poco cuál es la paradoja médica de las cesáreas en este momento en distintos lugares del mundo. Así como existen, aún en el mundo, personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, ¿no? Sí, además innecesario, exactamente, porque es el momento de parto, el momento más riesgoso para la vida no solamente de la persona gestante, sino de la persona naciente, ¿no? Una gran médica argentina viene investigando justamente los efectos para contrarrestar los argumentos que en su momento se daban respecto a las muertes por aborto. Son menos las muertes por aborto que las muertes en el parto, Totalmente. ¿no? Son mucho más riesgosas. Y eso, Amanda, habla de una dinámica silenciosa, muy poco conocida, que muchas veces... muy denunciada, Muy denunciada, que llega a los medios a partir de casos trágicos, pero no hay un análisis en términos estructurales a nivel nacional y comparativo de la administración de las cesáreas y cuándo las prescriben y cuándo no, ¿no? Ahora vamos a desmenuzar un poco el proyecto. En la siguiente placa ya vamos a ahondar y explorar con claridad cuáles son los principales puntos y además los objetivos principales operativos de este proyecto. En primer lugar, plantea implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto, tanto en el ámbito público como privado, ¿sí? Es decir, que lo que busca también es poder contar con un mapa de la situación, poder actualizarlo, pero con una especialidad concentrada claramente en los temas que están vinculados a las cesáreas. Por otra parte, promover el acceso a la información basada en evidencia científica sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica para que las personas gestantes puedan tomar decisiones informadas. Exactamente, y además también me parece que es una forma de controlar a los servicios de salud que prestan este tipo de asistencia, porque ahí está la clave del negocio, es mucho más oneroso hacer un parto por cesárea. Exactamente. Es un negocio redondo que hacer un parto común. Totalmente. Tema, digamos, que muy pocas veces se pone sobre la mesa. Y es la principal denuncia, porque las personas gestantes se ven violentadas y compulsionadas a tener que hacerse una cesárea cuando no quieren, por el temor,
y resulta ser un negocio, y eso es parte de las denuncias históricas que el movimiento de mujeres viene haciendo hace muchos años y que concluyó en el 2004 con la ley de parto respetado, que fue, bueno, también un trabajo histórico que vienen haciendo, ¿no? Totalmente. Hay un objetivo de carácter político y simbólico en este proyecto, que es instalar en la agenda el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y sus hijos o hijas. Es decir, que elegir el método por fuera de las recomendaciones médicas es un tema clave, que no solamente pasa por el médico, sino por la familia y también por la persona gestante. Es un tema clave, y esto lo que surge a partir de esta propuesta es un enfoque diferente, un enfoque diferente que lo que busca Fein es que se transforme en una política de Estado, porque la autoridad de aplicación es precisamente el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Vamos ahora a contar un poco cuáles son las funciones del programa. En primer lugar, lo que busca es promover la capacitación y formación de profesionales de la salud en esta problemática. Esto deja también en evidencia la falta de formación al respecto por fuera de los neonatólogos, ¿no? Digo, lo que está planteando es ampliar esa formación y multiplicar el involucramiento de la comunidad médica en esta problemática. Imagínate comprar esas sillas de parto que son súper interesantes, que las personas gestantes terminan teniendo el trabajo de parto sentadas, ¿no? Como es más natural, en definitiva. Totalmente. Impensado. Impensado. Una política de ese Exacto. Vamos a continuar con las funciones del programa en la próxima placa. Otro de los planteos es llevar adelante el monitoreo de los diferentes modos de nacimiento y recabar datos sobre los nacimientos por cesárea en todo el territorio nacional. Luego, confeccionar y brindar estadísticas en relación a las causas que motivan la realización de esta práctica de la cesárea. Es decir, indudablemente, la base de datos estadística del Ministerio de Salud aporta una serie de aspectos, pero lo que busca dejar en claro este proyecto es que hace falta profundizar al respecto, y sería este programa de alcance nacional el que podría reordenar y reinterpretar estas estadísticas, pero además generar información propia que está claramente enfocada en la problemática de las cesáreas. Vamos a la siguiente placa, por favor. También busca que se lleve adelante un seguimiento de los partos por cesáreas practicadas en población de bajo riesgo de nacimiento por cesárea, es decir, en la población en donde posiblemente no necesiten realizar una cesárea. También indagar sobre las razones médicas de su indicación, identificación y revisión de los casos en los que podrían haberse evitado la cesárea y la elaboración de recomendaciones y acciones para evitar futuras cesáreas en casos similares. O sea que lo que plantea es hacer un análisis de esta situación, pero indudablemente para tener una metodología eficaz basada en estadísticas confiables para evitar la multiplicación de las cesáreas cuando no son recomendables y, como decías vos, Amanda, evitar que se multiplique esta práctica médica y además tratar de focalizarlo, ¿no? Este es uno de los temas claves. Volver a encajarla, digamos, en su razón de ser, ¿no? Porque es una práctica médica que es de emergencia en caso de no poder llevar en el momento del parto a término ese proceso, ¿no? No es una práctica compulsiva constante. Totalmente. Debería ser la excepción. Debería ser la excepción. Eso es uno de los temas que plantea Fein. En ese sentido, la utilización de la información estadística que podría generar este programa nacional permitiría también confeccionar, publicar y difundir reportes e informes con los datos obtenidos acerca de la información generada. Además, plantea llevar a cabo campañas de sensibilización, difusión y concientización acerca de los riesgos de la salud de las personas gestantes y sus hijos o hijas asociados a los nacimientos por cesárea sin indicación médica justificada. Posiblemente el tema central de la proliferación de las cesáreas, la ausencia de una justificación médica precisa. Y además también decir, Claudio, que es un tema con los controles previos, ¿no? La violencia obstétrica es tan grande, está tipificada ya en la ley de, justamente la ley de parto respetado, y en definitiva, bueno, trabajar en pos de la atención preparto, que es una de las grandes dificultades. No hay controles, no se siguen los procedimientos, porque bueno, cuando llegás al hospital, si sos de
de sectores populares o cualquier cosa, bueno, es muy complejo en definitiva que te atiendan como corresponde y que te den toda esta información vital para que vos lleves a término tu embarazo y puedas parir como quieras, ¿no? Totalmente. Llegas el día anterior con el bombo Exacto, así, es muy difícil. exactamente. Y además los riesgos de vida, en muchos casos que solamente son identificados ya en situaciones críticas en donde queda también en evidencia la ausencia de prevención. Otro de los puntos es asegurar el acceso equitativo y universal para todas las personas gestantes a los métodos, o sea, asegurar el acceso a los métodos e insumos asociados al alivio del dolor durante el trabajo de parto, incluyendo la anestesia peridural para quien la solicite y tuviera indicación médica. ¿Sí? Otro dato también. Mira, muy me quedo importante. con la boca abierta porque pensando en todo lo que no se implementa, si es que eso se tiene que poner en la letra de una ley. Bueno, exacto. ¿No? Hoy en día, o sea que muchas personas gestantes no les alivian el dolor en el momento del parto. Exactamente. Me Fein lo parece dice, terrible. Fein lo plantea a su manera, pero precisamente eso es lo que está sucediendo. Parte de justamente tomar dimensión de qué implica la violencia obstétrica, qué implica además la naturalización de la maternidad como una romantización de un proceso que es mucho más complejo, que está atravesado también por la falta de información y por un sistema de salud poco capacitado y poco empático, ¿no? Con quien lleva un proceso que siempre es bastante complejo en su desarrollo. Así que interesantísimo este proyecto. Ojalá Fein pueda traccionar para que esto se trate. Es la presidenta de la comisión. Entiendo que con Mónica Macha ya tienen un match ahí porque están en sintonía. Sí, parte de las redes que se han puesto a prueba con la discusión de las licencias también se activa en este caso y hay que ver cuál va a ser la respuesta de la comunidad médica. Exactamente. Gracias, Claudito, por este informe. Gracias, Antonio, también por tu participación. Tenemos Gracias a vos, tus informes Amanda. para otro momento. Y aquí los dejamos con más Diputados TV. Chao, hasta la próxima.